Mucho gusto con todos. Mi nombre es Tania y este día voy a presentarles la ponencia titulada Los retablos de estuco policromado en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Ancamarca en La Libertad. La iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Ancamarca se ubica en la región andina peruana, en la zona norte, en la actual provincia de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Fue edificada en la segunda mitad del siglo XVII como parte del obraje de la hacienda de Angasmarca, que funcionó con éxito durante el periodo virreinal. Sus retablos son testimonio de una técnica constructiva propia de los Andes Norte, que implicó el uso de materiales obtenidos en la zona, como el yeso, maderos, paja y barro, los cuales se pueden encontrar en otras iglesias ubicadas en los actuales departamentos de La Libertad y Ancash, como son San Jerónimo de Mollepata, el santuario de Carhuac en Huaylillas, la iglesia de Parcoy, la iglesia de la Soledad en Parcoy, la iglesia de San Juan Bautista de Payasca, Santo Domingo de Tauca, santuario a escalera al cielo de Yapo y la iglesia matriz de Yapo. Las principales dificultades para el estudio de estos retablos comprenden el aspecto físico, material y documental. Respecto al primero, se debe tener en cuenta el mal estado de conservación en que se encuentran la mayoría de ellos, por abandono, falta de mantenimiento, condiciones climáticas como las fuertes lluvias que con el tiempo han debilitado las estructuras de las iglesias que los contienen, reconstrucciones de fines del siglo XX o del presente que han sido realizadas sin ética profesional y que en algunos casos literalmente han eliminado por completo los retablos. Finalmente, la otra dificultad es lo difícil que es su acceso, imposibilitando incluirlas en un eje turístico que pueda ser rentable y que por ende permita una puesta en valor. Respecto a lo segundo, me refiero a la información documental, se puede partir de la falta de estudios académicos que incluyan estos retablos en la historia del arte peruano, los cuales se han centrado en su mayoría en los centros capitalinos como Lima o Cusco, con excepción de los trascendentales aportes de la investigadora Sara González, la arquitecta Sandra Negro y del historiador Ricardo Morales. Además, se debe tomar en cuenta la falta de documentación por el difícil acceso al archivo arzobispal de Trujillo, el cual está cerrado ya desde hace varios años, y que es de vital importancia para la información que contiene acerca de las iglesias de La Libertad. A continuación, pasaré a exponer un panorama histórico de la iglesia de Angasmarca y de sus retablos, que ha sido construido gracias a los documentos provenientes del Archivo Regional de La Libertad, planos y fotografías, a la par que comentaré la problemática en relación al acceso a la información y su repercusión en el estudio de los retablos. La iglesia de Angasmarca fue un templo privado que perteneció a una sola familia que la administró por generaciones, los Aranda, del Corral y Porturas. La construcción inicial de la iglesia se realizó entre los años 1651 a 1685, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, gracias al auspicio del primer matrimonio Aranda y Castro. Según la documentación, sabemos que la iglesia en este primer momento era grande, cubierta de paja de peinadillo, una técnica constructiva empleada en zonas rurales andinas, la cual implica una renovación constante de la cobertura por los mismos pobladores. Por otra parte, gracias a las descripciones brindadas en el testamento de Martín de Aranda, primer propietario, conocemos que la iglesia originariamente estaba distribuida en los siguientes espacios: nave, altar mayor, sacristía, baptisterio, campanario, y contaba con cuartos anexados a la planta con sus respectivas puertas independientes, en gran parte como luce hasta la actualidad y como queda en constancia de este plano del siglo XIX, en el que se ve cómo la iglesia tenía un doble acceso, uno que daba hacia la plaza de Angasmarca y el otro que era una entrada privada a la casa de los hacendados.
Según la documentación encontrada, durante el primer momento de su construcción, se construyeron 3 retablos en la iglesia. En el altar mayor se construyó un retablo de madera ornamentado con la figura de la Virgen del Rosario y a los costados los santos San Pedro, San Juan Bautista, San Nicolás Tolentino y San Antonio. En los laterales de la nave se construyeron 2 retablos sin especificar su material. Uno relacionado a la Pasión de Cristo y otro altar dedicado a Santa Rosa, con una hornacina que contenía su efigie. Un segundo periodo ha sido identificado entre los años 1685 y 1707, momento en que la hacienda quedó a cargo del matrimonio entre Catalina de Aranda con el capitán Pedro de Oruna. En este rango temporal se identificaron 5 retablos de yeso dorado y matizados de colores, como se puede ver en esta foto de una parte del documento que tiene que ver con los bienes de la iglesia y en el cual se describen a los retablos como de yeso dorado y matizado de colores. Estos 5 retablos tuvieron un costo total de 1,600 pesos. El retablo mayor fue descrito como grande y de yeso, lo que permite notar que el retablo anterior de madera del primer periodo fue reemplazado por uno de yeso. Se registró también un retablo de Santo Cristo, de yeso, dorado y matizado de colores. Un retablo de San Miguel, también de yeso, dorado y matizado de colores, con una escultura de San Miguel que costó 116 pesos, la que por cierto fue robada hace algunos años de la iglesia. Un retablo de Santa Ana, de igual forma, de yeso, dorado y matizado de colores, con las esculturas de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Finalmente, se mencionó un retablo que la iglesia tenía y que hizo dorar y matizar de colores el capitán don Pedro de Oruna, pero no se menciona el atributo iconográfico correspondiente a este retablo. Lo cierto es que este es el registro documental más antiguo que se tiene de los retablos de yeso policromados y dorados, caracteres materiales y ornamentales que mantiene hasta el día de hoy la iglesia de Angasmarca, desde finales del siglo XVII. Es interesante notar cómo el mismo hacendado es quien encarga dorar y matizar de colores, no solamente los nuevos retablos que construye, sino también uno que ya existía con anterioridad, así como también encargó reemplazar el retablo mayor de madera por uno de yeso, lo cual evidencia una clara preferencia por el material, peculiaridad que difiere de otras regiones, como la del Cusco, en que se cambiaron o se reemplazaron los retablos de yeso por retablos de madera, en el caso de algunas iglesias rurales durante el siglo XVII. Lamentablemente, por la falta de acceso a la documentación que pueda contener datas sobre los retablos durante el siglo XVIII, y con esto me refiero al Archivo Arzobispal de Trujillo, existe un vacío documental de un siglo completo. Es decir, no se conoce de los retablos hasta bien entrado el siglo XIX, cuando los hermanos herederos, Pablo, Manuel y José Luis Porturas, decidieron reconstruir la iglesia y restaurarla, por lo que no existe un registro del aumento del número de retablos de 5 a 9, que son los que existen en la actualidad. Únicamente se encuentra con un documento recabado por el historiador Ricardo Morales del año 1791, en que el maestro dorador Pardo Libre, de nombre García Soto, fue contratado para trabajar un retablo en la hacienda de Angasmarca. De todas formas, pese a no haber mayor data, esto da cuenta del interés constante que hubo de parte de la familia, de parte de los hacendados, por mantener la belleza ornamental de esta iglesia. Sobre la restauración del siglo XIX que llevaron a cabo los hermanos, no se encontró documentación de archivo. Sin embargo, sí se identificaron en la arquitectura de la iglesia 4 importantes manuscritos. El primero de ellos se encuentra a la entrada del templo, en el muro a los pies del lado del Evangelio, en el cual se puede leer que la reedificación se realizó entre los años 1852 y 1857.
y que en un principio estuvo a cargo del maestro italiano Carlos Antonio Guiani, pero que fue concluida por Manuel Carvajal y Juan Calipuy Burgos, ambos pobladores que radicaban en la hacienda de Angasmarca, lo que prueba la participación local en la construcción de los retablos de la iglesia. Además, 3 retablos presentan interesante información manuscrita que da cuenta de los años en que fueron reedificados. Gracias a ello se conoce que en marzo de 1853 concluyeron las obras en el retablo mayor a cargo de Guiani. Por su parte, en el retablo de la Pasión se sabe que estuvo terminado en diciembre de 1854 y el retablo de la Virgen de los Dolores en febrero de 1855. Estos dos últimos no especifican el autor de su restauración. Sin embargo, por las diferencias en las tonalidades de color empleadas entre el retablo mayor y los retablos laterales, así como la ligera variación entre las formas frutales entre el retablo mayor y la que presentan los retablos laterales, así como algunos detalles en el marmoleado que presenta el retablo mayor y que lo diferencia del retablo de la Pasión y del retablo de la Virgen de los Dolores, permite inferir que estos dos últimos retablos fueron obra de los pobladores Manuel Carvajal y Manuel Calipuy. De los otros 6 retablos de la nave, no se cuenta con documentación del siglo XIX. En la actualidad, la iglesia posee 9 retablos, 4 en el lado del Evangelio y 4 en el lado de la epístola, más el retablo mayor. Aquí vamos a poder observar los 4 retablos que corresponden al lado del Evangelio. En primer lugar está el retablo de Nuestra Señora del Rosario. En segundo lugar está el retablo de Nuestra Señora de la Asunción. En tercer lugar, un retablo a un santo que aún no se ha podido identificar. Y el retablo de Cristo. En el lado de la epístola tenemos al retablo de la Virgen de los Dolores, tenemos al retablo de Santa Rosa, tenemos el retablo de la Virgen de Chiquinquirá y el retablo que correspondía a San Miguel, pero que cuando la escultura fue robada, más o menos hacia el año 2009, fue reemplazada por esta escultura, pero realmente este es el retablo que corresponde a San Miguel. Lamentablemente, no se ha podido recopilar ningún tipo de información documental de 4 de estos 9 retablos y corresponden a los que tienen una sola hornacina. El retablo de la Virgen de la Asunción, el retablo de la Virgen del Rosario, el retablo de la Virgen de Chiquinquirá y el retablo del santo que no se ha podido identificar. Sin embargo, por sus caracteres formales y estructurales que hemos podido ver y que estamos viendo, debieron ser construidos a lo largo del siglo XVIII y restaurados todos ellos bajo el mismo programa visual. Pues los 9 retablos, aunque en diferentes tiempos, fueron construidos con la técnica del estuco policromado. Tipológicamente son retablos con altares, todos ellos. Y además predomina el uso de columnas helicoidales, entablamentos con entrantes y salientes, cornisas corintias y remates con simbología cristiana. Por otra parte, en lo que respecta a sus caracteres ornamentales, todos emplean la misma gama cromática en la que priman el verde, el amarillo y el rojo, el uso del dorado, columnas salomónicas con decoraciones frutales y florales, e imaginería que incluye atlantes y grutescos. Cabe mencionar que la elección del material del estuco para los retablos tuvo que ver con diversos factores, entre ellos el aspecto económico, geográfico y artístico, los cuales están estrechamente vinculados y no son disociables. El factor económico influenció en la elección de este material porque al menos a partir del siglo XVII, los grandes centros capitalinos del Perú eligieron retablos de madera y bañados en pan de oro para ornamentar sus iglesias. Cabe mencionar que los retablos primitivos del Cusco estaban elaborados en yeso, en algunos casos, especialmente en los que corresponden a iglesias rurales como la de Andahuaylillas, pero estos fueron reemplazados solo años más tarde, por unos de madera.
En el caso de Angasmarca, los retablos fueron elaborados en yeso desde el siglo XVII y esta preferencia se mantuvo hasta el siglo XIX. El acceso a la zona, el transporte, el costo de la madera y demás debieron hacer imposible el traslado de otros materiales y artífices que puedan concretar los retablos en madera dorada. En segundo lugar, el espacio geográfico también influencia en el acceso al material, y tanto en Ancash como en La Libertad existen canteras de yeso, que debieron ser empleadas en la construcción de los retablos. Finalmente, en lo que respecta al factor artístico, en el caso de la iglesia de Angasmarca, hemos podido observar cómo prima constantemente la elección del estuco como material compositivo, pues en la restauración del siglo XIX, aunque la hacienda contaba con recursos económicos suficientes como para ornamentar la iglesia con retablos de un material más costoso, se decidió mantener la tradición del estuco policromado y dorado, y de hecho la restauraron bajo estas características. La técnica constructiva empleada en las columnas salomónicas merece una atención especial por presentar una variación propia característica de esta región. Se emplearon maderos locales revestidos con junco, al cual se le iba tornando con la forma del fuste helicoidal. Y finalmente eran recubiertos con yeso. Estas son fotografías que pude tomar en el año 2019 y que, bueno, lamentablemente por el estado de conservación de esta iglesia permite ver la técnica constructiva empleada para estas columnas salomónicas. Si bien las columnas, casi todas ellas son semejantes, realmente no son totalmente idénticas. Varían en la decoración frutal, así como en el acabado. Como podíamos ver aquí. Algunas tienen rodeos alargados, bien, mientras que otras tienen los roleos estilizados, más robustos, otros más contraídos, de tal forma que estas columnas están siempre ajustándose al retablo y a su ubicación en el mismo. Es por eso que tienen diferentes dimensiones y diferente apariencia. Las iglesias geográficamente más cercanas a Angasmarca presentan mayor similitud en la composición de sus columnas salomónicas, mientras que los retablos más lejanos muestran sus propias variantes. Ahora, de hecho, aquí pueden ver cómo, por ejemplo, la iglesia de Santiago de Chuco, que es como la matriz de toda esta zona ubicada en la que se ubica Angasmarca, tenía columnas muy, muy, muy parecidas a las de Angasmarca. Como pueden ver aquí, esta es una fotografía antigua, puesto que estos retablos ya no existen. Luego de un terremoto y una restauración, estos retablos, pues, literalmente fueron eliminados, ¿no? Y podemos ver cómo sí hay una correspondencia total con el caso de la iglesia de Angasmarca, ¿no? Y es porque estaban muy cercanos, ¿no? Y por eso es que la técnica constructiva era absolutamente similar. Bueno, como hemos visto en el estudio de esta iglesia, por la falta de información documental de archivo, se explotan, para poder estudiarla, los recursos visuales, formales, compositivos, materiales y documentales. Y también es necesario considerar las inscripciones, es decir, los manuscritos en el interior de la iglesia, a falta de esta información documental de archivo propiamente. Sin embargo, en un futuro cercano corresponde hacer la exploración material necesaria para poder conocer a mayor profundidad la esencia de los elementos que componen estos retablos, ¿no? Es decir, identificar, por ejemplo, la madera de la cual proviene, el árbol del cual proviene, aquellos elementos que están siendo utilizados en la composición estructural de los retablos. Para finalizar, quisiera mencionar que en gran medida la centralización de las investigaciones en torno a la retablística peruana en los centros capitalinos se debe a la preferencia del estudio de los atractivos retablos de madera revestidos en pan de oro, o al interés por reconstruir la historia visual de las iglesias de los conventos más relevantes de las grandes ciudades. En este sentido, incluir las técnicas tradicionales empleadas en la retablística peruana
como categorías de catalogación es un paso, creo yo, absolutamente necesario para enriquecer el panorama de la historia del arte hispanoamericano. Espero haya sido de su agrado esta ponencia y les agradezco mucho por su atención. Gracias.